Palabras de alegría y esperanza. Es el quinto domingo de Pascua del año B. Dal Vangelo secondo Giovanni. Y el Evangelio es de Juan, capítulo 15, 1-8. El comentario es del padre Fernando Armelini. En aquel tiempo dijo Jesús: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. El que corta los sarmientos que en mí no dan fruto, los que dan fruto los poda para que den más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he anunciado. Permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto por sí solo, si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Quien permanece en mí y yo en él, dará mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Si uno no permanece en mí, lo tirarán fuera como el sarmiento y se secará. Los toman, los echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedirán lo que quieran y lo obtendrán. Mi Padre será glorificado si dan fruto abundante y son mis discípulos. Buena Pascua a todos, hermanas y hermanos. En el Evangelio de Juan no encontramos parábolas que son frecuentes en los evangelios sinópticos, pero en el Evangelio de Juan encontramos algunas imágenes muy importantes a través de las cuales Jesús presenta su identidad. En el Evangelio de hoy encontramos una muy conocida: Jesús que se presenta como la vid. Yo soy la vid, la verdadera. Esta afirmación de Jesús de presentarse como la vid verdadera es muy polémica. ¿Por qué? Porque hace referencia a una vid que no es verdadera. Y la vid es una de las dos imágenes de plantas por medio de las cuales se presentaba el pueblo de Israel. Una era la higuera y la otra la vid, la viña del Señor. Y Jesús se presenta como la vid, la verdadera. En el templo de Jerusalén, en el atrio, el ulam, al ingreso del santuario, el lugar más sagrado del templo de Jerusalén, a la entrada había un racimo de vid de oro que cubría toda la pared del ulam, de este atrio del santuario, y estaba hecha de granos de tamaño natural, con las ofertas votivas de los peregrinos que llevaban un ramo de uvas de oro. Luego, después de un tiempo, este oro era fundido porque era muy abundante. ¿Y cuál era el significado? Es que Israel se consideraba la viña del Señor, y como viña del Señor presentaba sus frutos, la señal de las obras buenas que Israel hacía, y las presentaba con orgullo al Señor. Era entonces el símbolo de esta vid que producía ramas de uva agradables al Señor. El oro es un metal que indica lo divino, la belleza, por tanto que es agradable a los ojos y por tanto también agradable a Dios. Este amor por la viña, que es el simbolismo del pueblo de Israel, lo tenemos también hoy porque los menorotes, que son esos candeleros que ven ahí a mi espalda, muchas veces
son presentados como racimos de uva con las hojas y su tronco. La menorá, el candelero, es uno de los símbolos de este pueblo. Y los israelitas hasta ahora creen en la viña, la vid que produce frutos agradables al Señor. Esto al menos es lo que pensaban los israelitas. Pero ya los profetas habían dicho que esta viña no era lo mejor en producción de obras buenas, agradables, sino, por ejemplo, tenemos el famoso canto de la viña que encontramos en el capítulo 5 de Isaías. Es un canto de amor que Dios hace de su viña. Un canto de amor donde esta viña se presenta como la esposa, que el esposo se preocupa, obra de amor que le hace, que le place. Recordamos este texto célebre de Isaías 5, 1 y 7. Voy a cantar en nombre de mi amigo un canto de amor a su viña. Mi amigo tenía una viña en fértil terreno. La viña del Señor es la casa de Israel. Pero luego continúa este canto de amor diciendo, Él esperó de ellos derecho y ahí tienen asesinatos. Esperó justicia y ahí tienen lamentos. Isaías 5:7. Esta es la viña del Señor, pero que no daba los frutos que el Señor esperaba de ellos. Es por esta razón que Jesús, de manera muy provocadora, se presenta como la vid, la verdadera. Es una rama de esta vid de Israel, pero es un tronco del que después nace la vid auténtica, la que produce frutos que son de verdad agradables al Señor. Jesús continúa utilizando la imagen y dice, mi Padre es el agricultor, el viticultor no es Jesús, y menos aún nosotros. Nosotros seremos las ramas de las cuales deberán luego colgar esos racimos de amor. Pero el agricultor, el viticultor, no es Jesús, ni somos nosotros, es el Padre. Y si esta vid no produce frutos, es una falla, es un defecto para las obras del Padre. Fracasamos nosotros y esto no es un éxito para el Padre. Por tanto, estamos todos involucrados para que esta viña produzca los frutos que el Señor espera. Dice Jesús, toda rama que no está unida a mí no produce fruto. Por tanto, no se habla de una viña, sino de una vid. Existe un único tronco, que es Cristo, y a este tronco están unidos todas las ramas. No es el tronco el que produce los frutos, pero los frutos se recogen del tronco. Es una imagen muy oportuna porque del tronco sale la savia que llega a las ramas. Y si esta savia no está bloqueada, llega a producir el fruto. Tratemos de interpretar correctamente esta imagen que es muy oportuna e importante. Ante todo, los frutos. La vid debe producir frutos. De una vid no se espera otra cosa que los racimos de uva. Y aquí ciertamente la referencia de Jesús es al profeta Ezequiel. Tenemos un texto célebre en el capítulo 15 del profeta Ezequiel cuando dice, me dirigió la palabra del Señor, hijo de hombre, ¿en qué gana la vid a los demás árboles silvestres? Ezequías 15, 1, 2. No tiene ningún valor. Pensemos si las ramas retorcidas de una vid sirven para algo. El profeta Ezequiel dice, no,
Si cuando estaba entera no se la utilizaba para nada, cuánto menos se hará algo con ella cuando la queme el fuego y la devore. El leño de nogal, si no produce nueces, por ejemplo, se lo corta y su leña es muy buena. Sirve para fabricar armarios, puertas, mesas, pero la madera de la viña no sirve absolutamente para nada. O produce racimos de uva o se la tira al fuego. Dice el profeta Ezequiel, ¿sacan de ella madera para cualquier labor? ¿Sacan acaso clavos para colgar la vajilla? Ezequiel 15:3. Se la echa en el fuego porque no sirve para nada. Recuerdo que cuando mi abuela tenía que lavar las sábanas para que quedaran bien blanqueadas, ponía cenizas. Pero estas cenizas no debían ser las cenizas de las ramas de la vid, porque hasta las cenizas de las ramas quemadas de la vid, si se mezclaban con las otras cenizas, manchaban las sábanas. Por tanto, no sirven absolutamente para nada. El árbol de la viña o produce fruto o no sirve para nada. Esto es lo que dice Jesús. Quien permanece en mí y yo en él, dará mucho fruto. Este dar fruto lo encontramos 7 veces en este texto. Por tanto, la insistencia es sobre los frutos que debe producir esta vid. Y aquí tenemos ya un mensaje importante para nuestra vida. Se puede ser discípulo de Cristo porque hemos sido bautizados, por tanto estamos unidos a Él. Pero puede ser una adhesión a Él solo de palabra, sin que esa palabra se transforme después en vida. Y Jesús lo dice. Señor, el que dice Señor, Señor, no entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre. Es una amonestación muy severa. De aquí entonces la importancia de producir fruto. Si se está unido a este tronco que es Cristo, si se recibe la savia que viene de ese tronco, que es el Espíritu de Cristo y su misma vida, debe manifestarse en frutos. Si no produce frutos, no sirve para nada. Debe ser arrojada al fuego. Son 2 las obras que el dueño de la viña señala. El viñador, que es el Padre del cielo, cumple 2 funciones. La primera es la de cortar las ramas que no producen fruto y luego la de purificar. Son 2 acciones que se reflejan y se refieren a lo que hace el agricultor en 2 temporadas del año. La primera es la de podar fuertemente la viña, quitar las ramas que no producen. Y esto el agricultor lo hace en otoño. Una vez que se ha recogido la uva, se hace la gran poda. Luego en agosto, cuando se quitan los brotes, que son muy débiles, y se favorece a los mejores, tenemos otra poda más ligera. Se quitan los brotes estériles y se tiran fuera. Jesús hace referencia a estas 2 acciones que hace el viñador. ¿Y cuál es la interpretación más inmediata de esta imagen? A primera vista parece una amenaza por la cual Dios quiere cortar y echar fuera a los cristianos que se hacen tibios, incoherentes y no producen fruto y por tanto serán eliminados, diciendo inmediatamente ustedes son las ramas que el Padre corta porque no producen. Y luego, naturalmente, el destino es el fuego. Bien, interpretarlo en este sentido, que Dios corta y echa fuera a cualquier persona de esta vida, es una interpretación falsa y contradice la predilección que tiene Dios por los más débiles, por los que se fatigan, se cansan para producir un poco de fruto.
El Padre del cielo no echa a nadie, no hace pedazos a nadie, no echa al fuego a nadie. Aquí no está hablando del castigo del Padre, está hablando de las atenciones que el Padre tiene para que la vid produzca uvas buenas, que dé buen vino. El vino en la Biblia es señal de alegría, de fiesta. Y cuando esta vid produce esta uva y estos frutos, es una explosión de gloria de toda la sociedad que puede gozar de estos frutos de amor que Dios nos tiene. Que los que se acerquen a esta vid y vean estos racimos, deben encantarse de la belleza de esta vid. Deben contemplar estos racimos y deben gozar de estos frutos. Sabemos que cuando la vid es buena, también el vino es bueno, que es el símbolo de la alegría. Es la imagen de la iglesia y de la comunidad de los discípulos que deben ser una comunidad hermosa. Y todos deben gozar de los frutos de esta comunidad. ¿Qué hace el Padre? Corta y purifica. No son imágenes de castigo, sino de atención que el Padre tiene para cada persona, para cada discípulo. ¿Qué mensaje podemos tomar de esta primera imagen? Ante todo, que es necesario estar unido a Cristo. Uno se une a Cristo a través del bautismo, para aquellos que han conocido directamente al Evangelio, a la comunidad cristiana. Esta inserción puede acontecer directamente a través de la savia que el Espíritu de Cristo ha comunicado a todos, y toda obra de amor que se realiza, aún por parte de aquellos que no han oído hablar de Cristo, es siempre obra del Espíritu de Cristo, que ha sido vertido sobre toda la humanidad. Por tanto, en cualquier lugar donde se vean racimos de uva, que son las obras de amor, podemos decir inmediatamente que está presente la savia, que es el Espíritu de Cristo. Pero cuando se ha desconectado de este espíritu, la rama se seca y muere, no produce más nada. Aquí viene la intervención del agricultor que toma cuidado de esta vid, no del tronco que es perfecto, sino de estas ramas. ¿En qué consisten estos recortes? No son las personas las que se echan a un lado en esta vida, sino todo aquello que impide que produzcan frutos. ¿Cuáles son estos impedimentos? Los podemos enumerar. Pueden ser nuestras propias miserias, nuestras debilidades, las infidelidades al Evangelio, nuestro orgullo, nuestro apego a los bienes de este mundo, al dinero, nuestra pereza, la indolencia, la poca disponibilidad de ayudar al que lo necesita. Todas estas situaciones que nos impiden dar fruto son corregidas por el Padre. Y continuando con la imagen de la vid, dice Jesús cuál es la tijera o la horquilla que el Padre emplea para trabajar esta vid de manera que produzca fruto. Y dice, es la palabra. Esta palabra, recordamos lo que dice el famoso texto a la carta a los Hebreos, es más cortante que una espada de dos filos, penetra hasta la separación del alma y espíritu, articulaciones y médula, y discierne sentimientos y pensamientos del corazón. Hebreos 4:12. Y más adelante en la misma carta a los Hebreos dice el autor, es para la corrección de ustedes que Dios interviene en sus vidas, a veces con sufrimiento, y Dios los trata como hijos. ¿Cuál es el hijo que no es corregido por el Padre?
Por tanto, por medio de su palabra, el Padre nos purifica, esto es, quita todas estas ramas y estas hojas inútiles de nuestra vida que impiden la construcción del amor. Puede muy bien ser un aspecto un poco doloroso, porque ver romperse algunos de nuestros ídolos que nos hemos construido nos puede hacer sufrir, pero es para hacernos más puros, para purificar nuestra vida por medio de la palabra del Señor. El Señor interviene. Jesús continúa desarrollando esta imagen y dice: permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto por sí solo, si no permanecen en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Este verbo, permanecer, aparece 40 veces en el Evangelio de Juan. En griego es enemoi. Permanecer no es algo material. Aparece en este capítulo 11 veces. ¿Qué significa este verbo permanecer? Hay que estar atentos para no banalizarlo interpretándolo de una manera material. Este verbo aparece al principio del Evangelio de Juan, cuando los dos discípulos de Juan preguntan a Jesús: ¿dónde moras? No quiere decir cuál es tu dirección, sino ¿dónde estás? ¿Quién eres? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde mora tu corazón? Eres una persona extraordinaria, no encontramos a nadie como a ti. ¿Dónde habitas? Para comprenderlo podemos poner algunos ejemplos. El primer ejemplo, el de los enamorados. Cuando uno está enamorado, y lo sabemos, lleva siempre dentro suyo a la persona amada. La lleva en el corazón, la recuerda continuamente en toda situación. Si ve un buen paisaje, piensa qué hermoso sería tener al lado suyo a la persona que ama. Porque la persona amada está dentro de él, mora en él. Recordamos todo lo que dice el Principito. Si ves el color del trigo, te acordarás de mí, porque mis cabellos son amarillos. Para un enamorado, cualquier cosa, cualquier advenimiento, cualquier música, le recuerda a la persona amada, porque esta persona está dentro de él, permanece en él. Tratemos de preguntarnos si todo lo que acontece en nuestra vida nos recuerda a él. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Se trata de una comunión de vida. Y para comprenderla podemos también poner el ejemplo contrario. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, lleva aún dentro el apego a Egipto. Y en el desierto se quejan, en sus corazones todavía está vivo el recuerdo de Egipto, esta tierra de esclavitud. Tanto es así que los rabinos decían que ha sido más fácil para Dios sacar a Israel de Egipto que sacar a Egipto del corazón de los israelitas, porque este Egipto lo tenían dentro. Pongamos otro ejemplo porque este tema es muy importante. Cuando un amigo nos deja, por ejemplo, y ha sido parte de nuestra vida, decimos que este amigo permanece dentro de nosotros. Y de hecho, cuando se despide le decimos: te vas, pero permanecerás siempre conmigo. Tú estás dentro de mí. Otro ejemplo. Cuando una viuda dice: han pasado tantos años, pero mi marido permanece siempre conmigo. No es solamente el recuerdo y el pesar, es toda esa historia de amor que han marcado sus vidas que permanece. El tiempo no puede cancelar el permanecer. Tendríamos que preguntarnos si verdaderamente es así, que en nosotros mora Cristo. Él quiere permanecer en nosotros de esta manera.
Un último ejemplo, mejor aún. Pensemos en el hijo que permanece en el seno de la madre. Existe una inmanencia de vida, son relaciones únicas entre la madre y el hijo que lleva en su seno. Están en íntima comunicación, un diálogo de amor continuado entre la madre y el hijo que está en el seno. No solo eso, sino que la madre no hace nada sin pensar en lo mejor para este hijo. Sabemos, por ejemplo, que algunas mujeres cuántas veces telefonean al médico para preguntar si es posible beber un poco de vino o algún cigarrillo, pero que todo se hace pensando en el hijo que habita dentro suyo. Esta es una buena comparación que nos ayuda a comprender mejor qué es lo que Jesús entiende cuando quiere permanecer dentro de nosotros. Debe existir siempre este diálogo constante, continuo, con una persona que está dentro de nosotros, que es parte de nuestra vida. No es un añadido como quizás la práctica religiosa de tantos cristianos, que puede quitarse y no toca a lo íntimo de la persona. Lo que Jesús quiere es permanecer dentro, en lo íntimo de cada uno de nosotros, y de permanecer continuamente. Si de verdad estamos unidos a este tronco, nuestra vida no es otra cosa que una constante producción de obras de amor. Quiero acabar mencionando el entusiasmo con que Pablo ha entendido esto. Es el estar en Cristo, estar unido íntimamente a Cristo como ramas al tronco de la vida. En la segunda carta a los Corintios, el capítulo 5 dice: si uno está en Cristo, es una criatura nueva. Lo antiguo pasó, ha llegado lo nuevo. Segunda Corintios 5, 17. Y en el capítulo 2 a los Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino que es Cristo que vive en mí. Este es el significado que tiene la comunidad eclesial, esta vid que produce frutos. Es una vid que pertenece al Padre, porque se presenta al mundo como señal de lo que produce el Espíritu de Cristo. Esta es la convicción que debemos cultivar dentro de cada uno de nosotros, de estar unidos a esta vid, una vid a la cual el Padre la tiene como propia, porque el mundo debe contemplar esta vid buena y debe gozar de sus frutos, de manera que, viendo los frutos que esta vid produce, se convenza a dejarse introducir en este tronco para llegar a ser parte de la vid que es Cristo. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.